con la palabra de Dios, o mantenga su Biblia abierta y por sobre todo su corazón a lo que Dios tiene escogido para cada uno de nosotros. Aleluya, Dios es bueno y maravilloso. Solo por su misericordia estamos de pie y eso para nosotros es más que una bendición. ¿Cuántos lo gozan? ¿Cuántos confiesan que solamente es por Él y para Él? En esta hermosa tarde, dele fuertes palmas al Señor. Agradezco esta hermosa oportunidad que Él me concede estar frente de ustedes una vez más, compartiendo su palabra del Señor. Y quiero invitarlos, por favor, a cada uno de ustedes que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo 27, versículos 50 al 52. Dios es grande. Aleluya. Gracias, hermana. Agradezco infinitamente a Dios por este hermoso privilegio. No me cansaré de decirlo que estoy de pie solamente por su misericordia. Y así como Él tuvo misericordia de mí, un siervo que en ese entonces estaba hundido en sus pecados, cegado de tanta mentira, Dios también, así como tocó mi vida, tocó la vida de cada uno de vosotros. ¿Lo tienen, amados? Mateo 27, versículos 50 al 52. Un hermoso pasaje que creo que debe ser el inicio o el comienzo de todo ministerio, de todo predicador, de todo maestro. Y quiero compartirlos leyéndolo en estos versículos bajo la dirección del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, único, verdadero. Tú haces las cosas posibles. Ante ti no hay nada, Señor, que se permanezcan imposibles. Si tu voluntad, Señor, lo determina, tú lo haces, mi Dios. Queremos glorificarte, exaltarte y suplicarte que en esta hora seas tú usando mi vida para poder transmitir este mensaje a tu pueblo. Que sea tu presencia siempre tomando control de nosotros, para que cada uno de los oyentes podamos salir edificados, llenos, convertidos, arrepentidos. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos a ti siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. Este hermoso pasaje, una traducción tal vez más entendible para nosotros, aunque no es necesario mayor entendimiento que estas palabras que acabamos de leer, pero por si acaso la Nueva Traducción Viviente lo dice estos versículos de la siguiente manera. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Qué hermoso evento. Qué maravilloso momento. Para poder entender precisamente estos pasajes bíblicos,
Es necesario entender, para aquellos que tal vez no conocen y están agarrando estas partes simplemente por primera vez, tal vez hay algunos oyentes que nos acompañan. Estos pasajes suceden durante un contexto donde, para no entrar en polémicas, porque algunos dicen viernes como la tradición por generalmente lo ha catalogado, otros más estudiosos creen que concuerdan que es el miércoles, donde sucedió el evento tal vez más impactante del universo para la humanidad. El evento más portentoso, maravilloso, único, estaba a punto de suceder. En una tarde, a partir de las 3 de la tarde, en nuestra hora regular, la Biblia lo dice en el versículo 45, era la hora sexta, comenzaron a caer las tinieblas en ese día. Para la hora novena de ese día, comienza a oscurecerse. Y al oscurecerse en ese día tan maravilloso, comienza el cielo a tornarse totalmente frío. Ruido comienza a pasar en esos entornos. En la cruz estaba un hombre que era poderoso y majestuoso. Para la hora novena, este hombre maravilloso, rodeado de 2 hombres que no eran de la categoría de nuestro Cristo, comienza a suspirar. Sus últimos palpitares, sus últimas palabras, comienza a decirlo, diciendo Eli, Eli, lama sabactani. Tras eso, Él entrega el Espíritu y truenos tal vez en ese momento comienzan a caer. Y en esta dramatización hermosa comienza el escenario maravilloso donde el Hijo del Hombre entrega su último suspiro de vida en su humanidad. Todos comenzaron a decir: ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Déjenlo, tal vez Elías baja a rescatarlo. Tal vez el Dios Padre hace algo maravilloso, los cielos se abren y vienen legiones de ángeles a defenderlo, a bajarlo de la cruz. Los romanos no sabían lo que estaba pasando. Para ellos y su mitología eran algo inaudito que un Dios maravilloso pudiera morir por amor a sus creyentes. En toda esa tarde sucede el milagro para nosotros, donde nuestro Señor Jesucristo paga el precio de nuestro pecado con su sangre carmesí. Y ese es el mejor regalo para la humanidad que confiesa y cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y por ese gran evento, usted y yo hoy, en este 2023, estamos nosotros gozosos, agradecidos por lo que Él hizo ese día en la cruz de Calvario. Tras ese regalo de vida, en ese momento se rasgó, como dice su palabra, el velo del templo, y su justificación nació. Ese es el tema de esta tarde. El velo se rasgó y su justificación nació. Porque tras ese maravilloso momento, el Señor hizo algo que el hombre jamás podía hacer. Era darnos el regalo de gracia más inaudito, más maravilloso para la humanidad. Es por eso, estimados hermanos, que nosotros tenemos que entender que el regalo de la salvación de cada uno de nosotros, por más que sea monótono, por más que sea repetitivo, lo que estamos viendo los martes, los jueves, cualquier día de la semana, es importante entender el por qué nosotros estamos aquí. Porque nuestra salvación, si verdaderamente no nos costó nada a cada uno de nosotros, alguien pagó ese precio de sangre. Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Mas también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y es que nosotros tenemos que aprender a que, así como hubieron en ese entonces diferentes grupos, ya sea los romanos o filisteos, que simplemente estaban como sencillamente a la expectativa, mirando qué es lo que iba a suceder. Hay muchas personas que tras este evento maravilloso, histórico, solamente optan por ser como ellos, espectadores y nada más. Simplemente se quedan mirando sin creer. Pasó antes y sigue pasando tristemente el día de hoy. Hay muchas personas que tras este evento único en la historia, muchos optan por sencillamente rechazar el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Hay personas que no ceden, que no lo reconocen como lo que Él es, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros que tal vez tenemos la dicha de predicar con ustedes en otros lugares, nos damos cuenta. Personas que han compartido el evangelio tal vez en las calles se han percatado de estas experiencias que uno le expone este plan de salvación, esta hermosa hazaña que Dios hizo a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y muchos te dicen: no, gracias, prefiero seguir con mi vida tal como está antes que reconocer que necesito a ese dador de la vida. Y uno como cristiano, como creyente, realmente tal vez se agarra de los pelos y dice: ¿cómo es posible? Es inaudito que alguien pueda rechazar la salvación. Pero hay personas así. Hay personas aquí. Y sabes, ayer estuvimos en una campaña de la iglesia aquí vecina, representando al pastor, a la iglesia, los que nos acompañaron, los hermanos. Y el predicador decía algo que tal vez parezca un poco incoherente, y hay muchas personas que en las mismas iglesias no están seguros que realmente se van a ir con Cristo. Y para mí es algo que realmente impacta mi vida, porque ninguno que es creyente puede estar ausente o carente de la salvación. Si tú estás aquí y has confesado al Señor como tu único verdadero Salvador, nosotros somos parte de la iglesia. Y la iglesia de Cristo no se queda. ¿Lo crees o no? La iglesia de Cristo no se queda. Los que creemos, confesamos que viene un rapto, nos vamos en el rapto. Pero hermano, los insensatos, es que los insensatos, los que no se van, sencillamente nunca fueron iglesia. Te guste o no te guste. Entonces, para verdaderamente estar alineados con el Señor, hay que examinarnos si verdaderamente hemos aceptado a Cristo. Porque al Señor no se le convence con una oración: oh, repite estas palabras. Y muchos lo repiten. Yo te lo digo por experiencia. Llegó un momento que le dije: Señor, pero realmente yo sé que hay personas que simplemente lo dicen porque quieren que me calle, o quieren que yo les deje de evangelizar en las calles, o sencillamente porque se sienten comprometidos porque su familiar los está llevando al frente. Señor, verdaderamente esta persona se está entregando a tu corazón. Y con el tiempo me doy cuenta, porque yo llamo a los pastores cuando han hecho esas campañas en diferentes lugares del mundo y dicen: hermano, ¿y cómo va la iglesia? ¿Qué tal esa cosecha de aquella campaña? Sí, hermano, de los 32, tal vez 5, 4 nomás siguen adelante. Le dije: ¿y los demás? Pues viene otro predicador, hacen lo mismo y siguen igual. Dije: es que realmente no hubo un cambio de por medio. Escucharon la palabra, recibieron, lloraron, pero al final nunca fueron. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque esta parte maravillosa lo toman por alto. No ha sido rasgado su corazón. El velo se rasgó, dice su palabra, y lo estamos estudiando los martes también. ¿Cómo es el Señor? Y no me puse de acuerdo con el hermano, pero son las diferentes señales que Dios nos pone en nuestros corazones. Y fue específico porque el rasgo o el rasgón, se puede decir, se rompió de arriba a abajo. Se comenzó a rasgar de arriba a abajo. Y tú sabes que el grosor de esa cortina, según algunos eruditos, dice que esta cortina medía de 10 a 15 centímetros. Era gruesa. 2 caballos puestos en cada extremo. 2 caballos no podían romper esta cortina, ¿sabían?
del grosor de lo que era hecha esta cortina. Te estoy dando estos datos históricos para que nosotros podamos entender que lo que ocurrió ese día solamente era la mano de Dios que podía hacer eso. Solamente era la mano poderosa de Dios que podía hacer lo que el hombre no puede hacer, lo que el animal no puede hacer, lo que la naturaleza no puede hacer. Solamente es nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que es capaz de hacer esto por cada uno de nosotros. Porque muchos tal vez cuando leen esta parte dicen, bueno, ven las cortinas que tenemos aquí, detrás mío, alrededor mío. Dice, bueno, estas cortinas, ¿cuánto tendrán de grosor? Ni siquiera 1 centímetro. Ni siquiera 1/4 de centímetro. Esas medían de 10 a 15. Estaban entrelazadas, fuertes. Y los terremotos podían romper eso. Y en ese momento sucede eso maravilloso. Y allí es donde la justificación para con el Padre comienza a nacer para nosotros. Y tiene que ser para nosotros algo impactante todo esto, hermanos. Porque en ese momento usted y yo estamos siendo ante los ojos de Dios justificados. Repite conmigo, justificados. Y eso nos trae tal vez una incógnita. ¿Qué es justificación para ti? Y le hemos escuchado estos términos, lo hemos usado tal vez, lo hemos estudiado a través de otras personas, pero para aquellos que no han tenido la misma dicha que nosotros, según el diccionario secular de la lengua española, define a esta palabra justificación como probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Rectificar o hacer justo algo. Probar la inocencia de alguien en lo que se imputa o se resumen de él. Al mismo tiempo, ahora, es bueno tal vez entender lo que significan nuestros términos seculares, pero más importante es saber lo que significa según la palabra de Dios. Justificación en el ámbito teológico tiene una profundidad más exquisita. Según el diccionario bíblico, justificación en la teología cristiana es el acto por el que Dios traslada a una persona dispuesta del estado de pecado e injusticia al estado de gracia y justicia. ¿Cuántos estaban en esa condición? Como no hay aménes, sabía que no decía aménes, lo voy a repetir de nuevo, pero en castellano para que lo entiendan. Es el acto por el cual Dios traslada a una persona dispuesta del estado de pecado al estado de gracia. Es el acto por el cual, en otras palabras, un pecador, Dios lo agarra un pecador y lo perdona y le da de su gracia y lo hace apto ante su presencia. Es el cual el Señor ha hecho lo mismo que hizo contigo, porque antes estábamos ensuciado de nuestros delitos y pecados y nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que era justificación, o eso es lo que es justificación, el acto por el cual Dios te perdona a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, y no por méritos propios, sino por su infinita gracia. El cambio en la condición de una persona que pasa de un estado de pecado a un estado de justicia. El acto de absolución por el que Dios otorga a los pecadores contritos la condición de justo. Es que yo sé que para una persona es difícil entender esto, porque estamos tal vez programados a que nada es gratis. Alguien te dice, ¿te gustaría un carro? Y uno dice de frente, ¿de juguete? ¿Te gustaría tener un carro? ¿Cuánto hay? ¿Qué es lo que hay? No, ¿te gustaría que te regale un carro? No, deja de jugar. Se nos hace difícil escuchar esas proposiciones, esos regalos, esas ofertas.
Uno va y antes de conocer al Señor, tal vez en algunas personas que estaban acostumbradas a ciertas tradiciones, no podían entender que un Dios tan maravilloso podía otorgar el regalo de la gracia sin algo a cambio. Personas tienen a fuerza que caminar arrodillados cuadra tras cuadra. Comenzar a latigarse tal vez. A rezar ciertas oraciones 50 veces, 100 veces, depende qué tan malo sea tu pecado. Si no, no puedes ser perdonado por Dios. Es algo a cambio. Y en todo esto el Señor nos enseña que no es así. Él otorgó su gracia sin necesidad que el hombre le pudiera ofrecer algo a Dios. ¿Qué es lo que usted y yo le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios, amados? Isaías lo dice muy claro en esa parte que dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Pero no con eso te quiero dar la luz verde para un libertinaje. No, porque de lo contrario no hemos entendido lo que es estar en su gracia. Claro es que la humanidad estábamos totalmente carente de justificación si no fuera por la gracia del Mesías. Alguien tuvo que hacernos absueltos de la condenación del pecado. Alguien tuvo que perdonarnos y brindarnos esa gracia redentora. Y esto sencillamente fue por medio de Jesucristo. Romanos 3:23, por favor, si me acompañas. Versículos tan conocidísimos, pero me es necesario volverlos a compartir con nosotros y nos vamos a gozar. Porque comienza este versículo que usamos en las calles a cada rato. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice ese versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase que dice: si tú quieres celeste, que te cueste. Y uno realmente no sabe apreciar lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Eso es incoherencia del hombre. Nosotros, en lugar de aprovechar y valorar las cosas que tenemos, muchas veces no lo hacemos hasta que esa persona o ese algo desaparece de nuestro alcance. Ahí sí lo lloramos. A las personas ya muertas le lloran y le dicen de todo. Mira que están con vida, ni siquiera se acuerdan de llamarlos, de decirles una palabra de amor. Miren cómo eso sucede entre la humanidad. Pero sabes, no hay nada más maravilloso en que entender que nosotros gratuitamente por su gracia mediante Cristo tenemos acceso a esa maravillosa relación con el Padre, sin necesidad de hacer algo. El pecado que reina en este mundo nos aleja rotundamente y nos condena de toda esperanza de salvación. Eso es verdad. Porque el pecado, eso es lo que significa. El pecado se puede definir como no darle al blanco. Y cada vez que nosotros estamos en el pecado, no estamos nosotros compaginándonos con Dios. Por eso que Él hace en esa tarde, a partir, muchos creen, de las 6 de la tarde, sucede ese evento maravilloso, donde el ser humano entra a la oportunidad de estar aptos, de presentarse ante el Padre, sin ningún intercedor de por medio. Dice la palabra, si me quieres acompañar, por favor, el mismo libro de Romanos, dale una vuelta más a tu página y podrás gozarte con lo que dice el capítulo 5. Comienza con esta palabra: justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso como el Espíritu Santo
le aflora a Pablo estas hermosas palabras. Y si vas y continúas leyendo sobre ese versículo 8 tan maravilloso, te darás cuenta que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa? En que siendo aún, no dice que fuiste, en que siendo aún pecadores, en términos presentes, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos quedamos asombrados, con la boca abierta. ¿Cómo es posible que eso es posible? Valga la redundancia. El versículo 9 sigue diciendo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si eso hizo con nosotros, estando apartados de él, dice mucho más. Pero, ¿sabe lo que significa eso? Pero mucho más. Si antes, siendo pecadores, nos regaló esa oportunidad, ahora mucho más, ¿qué es lo que no hará con nosotros? Los que pueden comprender eso tienen que jalarse los pelos de alegría, a ver si les crece un poquito más. A los que necesitamos, a los que no, por favor, ni se soben, está de más. Bendito sea el Señor. Seremos salvados de la ira. Por eso creemos rotundamente que el Señor a su novia nos va a rescatar de lo que viene del juicio para esta humanidad, para esta tierra. Por eso que nosotros, hermanos, aguantemos un poco más. Alguien predicaba y decía: el Señor nos va a dar de todo, nos va a cuidar, nos va a bendecir. Y comenzaba a recitar todas las bendiciones de Deuteronomio. Pero no nos olvidamos que está fuera de contexto, porque eso es para Israel. Para nosotros este versículo, que tal vez muchos lo quieren esconder, que lo dijo Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué? En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, va a venir problemas, va a venir dolores. Yo no te prometo que todo lo que tú pidas serás bendecido si permaneces fiel. No. Hermano, ¿qué es lo que estás diciendo? Te estoy diciendo que aunque tú permanezcas fiel, cosas malas pueden pasar a tu vida. Ay, hermano, qué pesimista es usted. Esa es la verdad. ¿Acaso no le pasaron a los apóstoles? ¿Qué mejor comparación que con ellos? ¿Acaso ellos no estaban sirviendo al Señor mejor y más celosamente que usted y yo juntos? ¿Y cómo murieron ellos? ¿Y los que le siguieron a ellos? ¿Y los que le siguieron? Nosotros estamos de vacaciones. Sin embargo, tenemos que estar nosotros bien conscientes que con o sin pruebas, con o sin lágrimas, tenemos que seguir adelante, confiando que la paz de Cristo nos llena todo. En medio del problema, seguir adelante. En medio de la enfermedad, seguir adelante. El Señor no me sana del cáncer, pues sigue adelante. Con o sin cáncer, Dios sigue siendo Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Ni nada ni nadie. Ni tu marido, ni tu mujer, ni tus cónyuges, ni tus familiares. Nada ni nadie nos separará del amor del Señor. Tú ya sabes, gózate en el Señor. Nada ni nadie. La rebeldía de tu hijo tiene su punto final. La rebeldía de tu cónyuge tiene su punto final. Y si te cuesta, y si a ti te toca llorar amargamente, si a ti te toca esperar en el Señor, espera. Si te toca la promesa de Abraham, que aunque no lo vas a ver con tus propios ojos, pero un día Dios lo hará, tenlo por seguro que Dios lo hará. Pero tenemos que mantenernos firmes. La gracia, esta famosa palabrita de 6 letras, esta palabra gracia, en el Antiguo Testamento hay 2, entre otras palabras que en forma más completa expresan el significado de gracia. Porque muchos dicen: hermano, pero la gracia comenzó en el Nuevo Testamento cuando sucedió eso del velo. Sí, pero tú sabes que la gracia de Dios estaba presente desde el principio. Desde el principio de la creación, desde el principio de todo, la gracia de Dios ya estaba presente, estaba palpante en la humanidad.
Estas dos palabras hebreas son las palabras en y gesed. Les digo estas palabras hebreas porque cada vez veo más hermanos que están eruditos en esta lengua. Van a Israel y están muy fluidos en su hebreo. Están saludando en forma muy hebraica, muy hermosa. Maestros aquí. Otro hermano me está diciendo salamaleco. No, eso no es hebreo, hermano. Es decir, aquí, tranquilo. Creo que descendiente de Bin Laden este varón. Tengamos cuidado. Pero estas palabras en hebreo son gen y gesed. La primera gen tiene un sentido predominante de favor, con el sentido de que el favor no se basa en méritos. El favor de Dios en el Antiguo Testamento nunca se basaba en méritos. Escucha, ¿y en qué tiempo estamos definiendo estas palabras? En el tiempo en el cual la ley forzaba y obligaba, que era por obras, por el cual uno podía obtener el perdón de Dios. La otra palabra, gesed, que más frecuentemente se traduce como misericordia. Estas dos palabras que en el Antiguo Testamento se utilizaban para definir lo que es gracia, un favor, una misericordia de parte de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra más común es la palabra charis o charis, que viene a ser en el griego, que aparece 164 veces. La palabra en el Antiguo Testamento aparece 39 veces, como si fuera una para cada libro del Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo aparece 164 veces. Pero esta palabra en el Nuevo Testamento, charis o charis, como lo quieras escribir, dependiendo qué profundidad está en tu griego, 1, 2, 3, 4, 5, cualquier nivel que tú estés. Esta palabra del griego combina el significado de estas dos palabras del Antiguo Testamento. En otras palabras, expresa lo que es el favor del Señor tras la misericordia que Él tiene para otorgarnos esa gracia. Bendito es el Señor. Por eso que cuando ustedes abren el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, que lo hemos tocado hasta el cansancio, y nos damos cuenta que el hombre peca, Adán y Eva pecan ante Dios, el primer acto de gracia lo hace siempre Dios a la humanidad, dándole a la primera pareja de seres humanos una prenda de ropa. Sacrificó a los primeros animalitos para cubrir, repite conmigo, para cubrir el pecado, la desnudez de los primeros padres. Es que antiguamente esa era la enseñanza. Sencillamente cubrían el pecado. Ese acto de gracia Dios lo hizo presente desde el Génesis, desde el comienzo de todo, y lo siguió llevando. ¿Se acuerdan con la hermosa historia de Noé? Dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Sí, que la gracia de Dios no solamente es palpante en el Nuevo Testamento. Desde el principio siempre Dios demuestra su gracia para con la humanidad. ¿Por qué te dije cubrían? Porque si el libro de Hebreo nos da cátedra de lo que viene a ser el sacerdocio antiguamente, nos damos cuenta que ahí nos enseña que la sangre de los machos cabríos no borraban los pecados, sino sencillamente lo cubrían. Vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. Y lo hemos tocado, hermano, tranquilo, no se desesperen. 9:12 dice el libro de Hebreos: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Si quieres leer del versículo 11 mejor para aquellos hermanos o amigos que nos ven por primera vez, estamos hablando de lo que viene a ser el sacrificio de Cristo por su sangre. Dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
dice por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué maravilloso consuelo. Qué maravilloso consuelo, amados. Hebreos 10:4, allí nomás dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué es lo que dice allí? Se le están leyendo conmigo. Claramente, léelo para que se te quede grabado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No lo pueden hacer. Solo la sangre del Cordero nos limpia y nos borra. Solo la sangre del Cordero nos limpia y los borra. Era necesario que esa sangre carmesí pudiera hacer lo que la sangre de los animales no podían hacer. ¿Cuántos ganaderos hubiesen tirado a la quiebra si todavía se practicara estas cosas del Antiguo Testamento? Hebreos 10:4 dice, Hebreos 10:10 nos enseña: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No podemos volver a crucificar a Cristo cuantas veces nosotros pecamos. No podemos. Eso creen la tradición, la Iglesia Católica tal vez, celebrando cada domingo, volviendo a sacrificar al Cristo de la gloria. Pero no es así. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí se refiere a lo que se practicaba antiguamente, donde los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que hacer en la ley día tras día para el perdón de los pecados. Pero Cristo, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los... No lo leíste bien. No lo leíste bien. Porque si lo hubieras leído realmente como se merece, tú estarías gritando aleluya, gloria al Señor. No hemos entendido este versículo. No has comprendido. Por eso que simplemente estamos estancados muchas veces. Porque con una sola ofrenda, no 2, no 3, no 4, no 50,000 veces, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito es el Señor. Con una ofrenda Él hizo para siempre, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que Dios hace con aquel creyente que verdaderamente reconoce al Cristo de la gloria como su Señor y Salvador. Eso es lo que hace al verdadero creyente que le confiesa y vive para el Señor. No vive rendidos en el pecado, no en un libertinaje, sino que realmente vive para el Señor. Que escoge vivir para el Señor.
que le cede su corazón y le dice: Señor, porque por eso el famoso versículo de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo, dice algunos, no te resientas conmigo, calvinista, pero dice todo, relax JJ, todo, todos, aquel que lo recibe, todo aquel, es la oportunidad de cada uno de nosotros que hemos aceptado, que nos ha hecho Él hijo de Él, hijos de Él. Qué maravilloso regalo. Y sabes, este regalo de gracia lo hizo porque Dios sabía que en nuestra humanidad nuestras obras no podían llevarnos hacia ese perdón que su sangre lo podía hacer. Nuestras obras nos iban a marginar de lo que es la justificación. La gracia fue el antídoto para la ineficacia de nuestras obras. ¿Sabías eso? Vamos a Romanos 8:3. Es que Pablo nos da tanta cátedra de lo que viene a ser esto. Y alguna vez te preguntas: ¿por qué Pablo? Porque de todos los siervos que Dios podía escoger, si vamos al currículo de cada uno, Pablo tenía que ser el último que debería estar presente hablando de lo que fuera gracia. Perseguidor de la iglesia, matón de matones, celoso por su propia fe tradicionalista. Sin embargo, así como afligió tanto, Dios tenía un plan para aquella persona llamada Saulo. Romanos 8:3, y aquí vemos ahora cómo es lo que hace Dios a un hombre que Él escoge para que le sirva. Como lo que está hablando ahora, dice Pablo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito es el Señor. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Romanos 11:6. Me encanta cuando las hojas de la Biblia comienzan a moverse. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Claro. Claro y contundente. Si es por la gracia, ya no más lo que tú y yo podamos hacer. Y es que en todo esto, estimados hermanos, uno dice: pero si es así, es fácil. Muchos dicen: pues yo acepto al Señor y no hago nada, porque en vano es hacer algo, porque es por la gracia. Y entro al cielo. Y ahí vienen las diferentes distorsiones de la doctrina pura y santa de la palabra del Señor. Y se van a los extremos, los liberalistas, y creen que hacen una profesión de fe y para siempre serán salvos, y siguen teniendo una vida pecaminosa. Y déjame aclararte que esas personas, tú nunca entonces has conocido y te has entregado al Señor. Porque el que viene verdaderamente a Cristo no puede vivir en el pecado. ¿Cómo es que uno, reconociendo que no queremos tener esta vida pecaminosa, venimos al Señor para alejarnos de esta vida, para regresar a la misma? Es ilógico. ¿Cuántos anhelan bañarse para volver a ensuciarse? Ay, hermano, pero el cerdo, el perro, sí, porque siempre han sido perros y cerdos. Es fácil. Báñalo al cerdo y vas a ver si el animal va a querer estar limpio. Ellos son animales. Nosotros somos más que animales.
Aunque algunas veces el Señor dirá, Dios mío, les he dado 5 sentidos, pero se comportan peor que animales, ¿ah? No digo por ustedes, ¿ah? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Porque hay personas que viendo tantas maravillas, entendiendo y comprendiendo esta verdad, rehúsan aceptar este regalo. Están entenebrecidos su razonamiento, un razonamiento diabólico y perverso. Deciden rechazar esta verdad. Deciden escoger como Judas, estando con el Señor 3 años o 3 años y medio, aún así obtuvo por negarlo. Y como muchos otros, estando con el Evangelio a la par, viviendo con Él, aún así no pude entender. Tal vez según muchos eruditos, gozando hasta haciendo milagros y tantas cosas. Son aquellos grupos que el Señor les dirá, como Mateo 7 dice, no os conozco. Dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Dice nunca, y nunca significa never. Para aquellos que no saben ya el español. Nunca. Pero hermano, nunca. Pero decía aleluya, nunca. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que tengamos cuidado. No porque cargamos las mejores Biblias, no porque nuestros padres sean los más grandes maestros, evangelistas, jóvenes, adultos, clásicos y preclásicos, y para aquellos que no hacen caso, viejos. No porque has estado 18, 20, 30 años, 40, 50. Not because you were born in the church. Eso no nos garantiza nada. No nos garantiza nada. Algo más triste es que las personas que más han nacido el Evangelio son las que más se pierden. Algo que a nosotros nos causa mucho dolor, mucha vergüenza también. Nos causa esa grande pregunta, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en los diferentes lugares del mundo entero pastores están sufriendo porque sus hijos de estos pastores, de evangelistas, de maestros, los jóvenes que nacen en el Evangelio son los que más se alejan de Dios cuando tengan la oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es este regalo de gracia, lo que Dios ha hecho en nosotros. El velo se rasgó. Deja que se rasgue tu corazón de arriba a abajo. Deja que Dios rasgue tu vida. Déjate ser impactado por la palabra del Señor. Deja que verdaderamente el Señor sea tu verdadero Salvador, para que seamos completamente convertidos y entendamos esto. Y cuando entendamos, vamos a nosotros a poder concluir que si tenemos esta gracia de Dios, la gracia nos santifica. Oh yes. La gracia nos santifica, nos justifica, claro. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para el verbo santificar, ya estoy terminando, es la palabra kadash. Ustedes están, Dios mío, puros hebreos aquí, puros querubines, serafines dominando tantas cosas. Hasta estaban hablando de que van a tener cama de plumas de ángel, de querubín, como alas de paloma de querubín, estaban ya cantando algunos. Es la palabra kadash, que significa consagrar, dedicar, apartar, reverenciar, purificar, mantenerse santo, según la concordancia exclusiva de la Biblia de Strong, número 6942, para aquellos que por si acaso le gustan confirmar todo. En el Nuevo Testamento la misma palabra para santificar es la palabra agaiasmo, perdón, mi griego está un poco oxidado. Agaiasmos, y significa separación. Separación. Diccionario bíblico Unger, santificación, página 965, por si acaso. En la teología cristiana, amados hermanos, la santificación es un acto de separación con Dios. Nosotros lo sabemos. Santificación con Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando nacimos verdaderamente de Dios. ¿Cuánto estamos santificados? ¿Cuántos somos santos? ¿Cuántos somos santos?
No tengas miedo por decirlo, tranquilo, que nadie te va a poner una vela a ti. Nadie te va a prender fuego. Pero somos santos, como Pablo le decía a las diferentes cartas que iba a visitar, a los santos, a los santos, a los santos, porque somos separados, apartados para Dios. Desde el primer momento que verdaderamente nosotros confesamos a nuestro Cristo como Señor y Salvador. Por eso 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30 nos regala esas hermosas palabras. Esta obra solo nace por medio de Él. Del primer segundo que nosotros lo aceptamos. Por eso es que algunos teólogos usan estos tres términos. Te lo voy a rellenar por si acaso, pero que hay algunos hermanos que les gusta clasificaciones y cosas así. A mí no tanto, pero para cada uno hay de todo. Algunos teólogos clasifican que desde el momento, obviamente, que uno acepta al Señor, comienza el Señor a hacer la obra en nosotros y comienza esa obra posicional o instantánea de lo que viene a ser la santificación. Posicional o instantánea. Hechos 13:39 te lo relata, que dice: en Él es justificado todo aquel que cree. Justificado. Desde el primer segundo comienza esa obra donde el Señor instantáneamente comienza ya a justificarnos y nos comienza a santificar. Después comienza lo que viene a ser la forma progresiva en la santificación. Progresiva, según segunda de Pedro 3:18. Si me acompañas, por favor. Segunda de Pedro está después de primera de Pedro, para mis hermanos que tienen dificultad en encontrarlo. Segunda de Pedro 3:18 dice la palabra del Señor: antes bien, creced. Repite conmigo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. No hay que ser enanos. No te quedes en el crecimiento. El famoso, hermosísimo versículo de Filipenses 1:6. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 1:6? ¿Cómo? Nosotros lo sabemos de memoria, al menos lo tenemos que saber de memoria. Filipenses 1:6 nos enseña una promesa única. ¿Qué es lo que dice? Estando persuadido de esto, ahí está, léanlo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Pero eso es lo que hace la gracia cuando entra en nosotros. A través de su justificación nos comenzamos a santificar. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, y cada vez vamos aprendiendo, vamos en aumento, vamos, como dice el versículo, de gloria en gloria, vamos aumentando, vamos creciendo hasta que lleguemos, como dice la palabra, a su estado final. Primera Tesalonicenses 5:23. Hermano, hoy sí me hizo leer toda la Biblia que no leí en toda la semana. Pues gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Los que me conocen saben que no tengo la dicha de fojear la Biblia con ustedes de esta manera, pero hoy es el día que hizo Jehová, como dice el Señor. Como dicen algunos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos promesas, amados. Así que no significa, con todo esto, no significa que vamos a hacer de esta hermosa gracia una desgracia, sino al contrario.
Eso nos esmera a vivir, como dice Hebreos, en temblor y temor. Pero primero dice, seguir la paz con todos. Nos olvidamos de ese versículo. Porque son las características de que la gracia de Dios ha hecho posible que rasgara de arriba abajo ese velo. Ese velo. Y si en tu vida, estimados hermanos, todavía no crees que ha sido rasgado ese velo en tu vida, en tu corazón, este es el momento. Pero hermano, eso significa que tengo que analizar mi vida si necesitamos verdaderamente hacer este compromiso único, este compromiso verdadero. La santificación progresiva que el cristiano tiene que tener, tiene como objetivo apartar a los creyentes, a cada uno de nosotros, a cada hijo de Dios, para el propósito por el cual fuimos llamados de parte de Dios. Y lo dice en Juan 17, 18, 19. No lo leas, yo te lo voy a leer, por favor, no quiero que te aburras. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es lo mismo que crecer en el Señor o tener una madurez espiritual. Dios comenzó la obra de hacernos como Cristo y Él la continuará y la terminará en Cristo. Pero todo esto, estimados hermanos, todo esto se lleva sencillamente tras el efecto de la obediencia de su palabra del Señor. Tenemos que obedecer. Si somos verdaderamente de Cristo, obedeceremos la palabra del Señor. Lo obedeceremos porque viene de Él y para Él. Él es el que hizo la obra en tu vida. Y Él es el que demanda de nosotros que tengamos esa comunión verdadera con Él. A través de su palabra, la obediencia de la palabra del Señor nos lleva a esta perfecta humillación y aceptación de lo que Él hizo por nosotros. Mientras que pasa el grupo, nosotros estamos identificados con lo que viene a ser el tabernáculo. Estamos identificados con lo que viene a ser el arca. En el lugar santísimo había un cofre. Para aquellos que no entienden lo que estoy hablando, antiguamente había un lugar santísimo donde Dios se hacía presente y habitaba en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento es llamado el tabernáculo de Dios, la tienda. Dentro de esa tienda estaba un lugar dividido en tres partes, ¿verdad? Lo que estamos